Buenos días, mi nombre es Mónica de la organización de Factor Humano y quiero daros la bienvenida a este webinar organizado junto con Edenred sobre atracción y fidelización de talento. Comentaros un par de cosas respecto al funcionamiento del mismo. Si tenéis cualquier pregunta, podéis plantearla a través de la sección Preguntas y Respuestas que tenéis en la parte inferior de las pantallas. Y cuando abandonéis la sesión os aparecerá un pequeño cuestionario que agradeceríamos que completarais. Comenzamos ya presentando a la moderadora del debate, Olga Sografú, Head of People de Edenred. Olga, cuando quieras, puedes comenzar. Buenos días a todas y a todos y gracias por estar esta mañana con nosotros en esta mesa redonda. Lo más importante, hoy estamos aquí para hablar de atraer, seducir y fidelizar el talento en 2025. Y al final, atraer ya no va solo de salario, ¿no? Va de propósito, va de bienestar, va de coherencia cultural. Y al final las empresas que consiguen fidelizar, eso es lo que hemos hablado con esos maravillosos ponentes que ahora os voy a presentar, y hemos concluido que las empresas que consiguen fidelizar son las que viven lo que prometen. Por tanto, hoy tengo la gran suerte de tener conmigo a María Teresa de Cemex, a Mónica de KFC Iberia y Yum Brands, a Cristina de Coca-Cola Euro-Pacific Partners y a María de Mondelez. Así que yo creo que tenemos muchísimos puntos de comentar, de intercambiar, casos concretos, puntos de éxito. Así que no quiero dejar más tiempo pasar. Pasamos en el primer bloque que vamos a hablar de atracción con propósito, para hablar del Employee Value Proposition, ¿no? Que cuando más auténtica, con propósito, sea mejor, ¿no? Y quiero romper el hielo iniciando con una primera pregunta eh, a todas de qué está buscando hoy el talento más allá del sueldo. Y empezaría contigo, María Teresa. ¿Cómo lo ves este punto? Pues bueno, buenos días a todos. ¿Qué está buscando el talento? Pues lo que sí os puedo decir es que, al menos en mi experiencia profesional, está habiendo un cambio social muy importante, que lo estamos viviendo sobre todo en los últimos 8 o 10 años. Eh, Esto se da porque detectamos que los candidatos ahora mismo ya no se mueven principalmente por salario, y le dan una prioridad muy elevada al bienestar, a la conciliación de su vida familiar y laboral, evitando en la medida de lo posible el trabajo a turnos, o si son turnos, que sean los mínimos o los más sencillos posibles. Esto, pues, como os podréis imaginar, en un sector como el de CEMES, con plantas de fabricación y con centros de productivos, pues es cuanto menos retador. Y una vez que están dentro, no solo ansían, esperan por parte nuestra que les demos esa flexibilidad y esas medidas de bienestar, sino que además tienen una expectativa de crecimiento, de desarrollo, esperan de la empresa una acción formativa permanente. Entonces, sintetizándote, Olga, yo creo que en general podría decir que lo que buscan es flexibilidad, bienestar, formación y cuidado, es lo que vienen ahora, lo que tratan de exigirnos ahora los candidatos antes de entrar a trabajar con nosotros. Muy bien. ¿Y Mónica, a ti? Muchas gracias, Olga. Gracias, María Teresa, y buenos días a todos y a todas. Em, yo estoy muy en la línea de lo que decía María Teresa, ¿no? Yo creo que la flexibilidad es la palabra. Nosotros siempre en las entrevistas incluso decimos que la F de KFC es de flexibilidad, tanto en oficina como en restaurante, y la verdad es que no nos va mal, sacamos una sonrisa al candidato. Y lo entienden porque además el negocio así lo demanda, ¿no? Así lo requiere, y también lo requiere quienes llegamos a trabajar ahí. Y nosotros, con nuestras particularidades, obviamente, y en el negocio en el que estamos, hemos descubierto que la gente quiere pasarlo bien haciendo cosas diferentes. Entonces, hay una parte súper importante que ha mencionado María Teresa antes, que es toda esta parte de la conciliación, la flexibilidad, sentirnos a gusto, pero también pasarlo bien con esa identidad única que puede tener cada una de las empresas en las que estamos representando aquí. Muy bien. Y Cristina, en vuestro caso, ¿qué pensáis que está buscando el?
Bueno, buenos días a todos. Nosotros en nuestra opinión, vivimos en un momento de escasez de talento. Esto significa que los candidatos son quienes eligen dónde quieren estar. Entonces, el salario ya no es importante, pero ya no es lo único ni lo prioritario. Yo creo que las personas, el talento quiere trabajar en empresas donde hay un propósito claro, o sea, donde las cosas se hacen bien y con las que se pueden sentir alineados, ¿no? Donde hay una flexibilidad, una oportunidad para aprender y crecer, pero que se vive de una manera real. Que la compañía no solamente, las empresas, la cultura no solamente sea un eslogan, ¿no? Que de verdad lo puedan vivir en el día a día. Y si podría decir como conclusión, yo creo que buscan proyectos en los que puedan crecer, pero en los que se pueda equilibrar, sin perder su equilibrio personal, que esta parte cada vez es más importante hoy en día. Interesante, estáis tocando muchísimos, muchísimos aspectos, ¿no? Y María, en vuestro caso, ¿qué crees que busca el talento? Pues mira, yo estoy completamente de acuerdo con las compañeras y por no repetirme, yo diría que, y resumiéndolo mucho, el talento hoy en día busca compañías que se adapten a ellos, no al revés, como ocurría cuando nosotros buscábamos trabajos que estábamos dispuestos a cualquier cosa. Nosotros tenemos que adaptarnos a ellos y buscan compañías que cubran sus necesidades y sus estilos de vida. Y a partir de aquí podemos hablar de todo lo que han comentado las compañeras. Para mí ese es el punto. Nos tenemos que María, creo adaptar que a has ellos. puesto encima de la mesa una gran verdad, un reto que yo creo que en varios foros estamos hablando. Por tanto, me quedo contigo para profundizar un poco más. Hablabas de evolución. Entonces, en Mondelez, ¿cómo habéis evolucionado vuestro Employee Value Proposition Vale, pues precisamente para conectar con esas nuevas generaciones? Pues mira, os tengo que contar, he trabajado toda mi vida profesional o prácticamente toda en selección. Hace 10 años dejé selección y he vuelto ahora hace menos de un año y lo que me he encontrado ha sido algo completamente distinto, ¿no? En 10 años cómo ha evolucionado todo. Y os podría decir que desde Mondelez, lo primero que, o sea, para mí, cuando hablamos de Employer Value Proposition, primero tenemos que diferenciar, ¿no? En un mercado tan feroz por el talento, donde mis competidores están haciendo lo mismo o más que yo, es necesario conocerse muy bien como compañía, conocer muy bien a tu target. Estamos trabajando con los equipos de marketing en el diseño de nuestra marca de empleador, ¿no? Al más puro estilo de un Príncipe, un Oreo o un Milka. Otro punto muy importante para mí es que tenemos que ser reales, acercarnos al mercado de una manera real y honesta. No sirve de nada vender algo que luego no existe. Otro punto importante de nuestra evolución, serían los datos, datos y datos. Hoy mejor que nunca podemos hacer seguimiento y análisis del impacto de nuestras acciones, analizar, corregir, adaptar. Necesitamos entender qué es lo que necesitan las nuevas generaciones y ponerlo en valor, ¿no? Y en este sentido, creo que también nuestra propuesta de valor tiene que ser adaptada. Antes, claro, hace 10 años mi propuesta de valor en selección era la misma durante mucho tiempo. Pero no es lo mismo seleccionar a un gestor del punto de venta o un ingeniero de procesos para una de nuestras plantas o un analista financiero. Tenemos que ser capaces de ofrecer a cada colectivo lo que necesita. Y luego, bueno, claramente creo que tenemos que crear un recuerdo, ¿no? En los candidatos, incluso antes de que lleguen a ser candidatos, ¿no? Tenemos que construir comunidad y empezar a crear ese recuerdo se hace creando experiencias, ¿no? Generando emociones. Y bueno, pues 100%, 100%. un poco sería como lo estamos viviendo nosotros en Mondelez y claramente actualizarla. Ya no nos sirve estar un par de años o 3 con el mismo EVP. El mundo se mueve muy rápido. 100%. Y luego tocaste también un tema importante que hemos hablado en las reuniones previas. No solo es un tema de perfil, sino también de un entorno o un sector, ¿no? Y sí que voy a pedir a María Teresa que aquí nos diga su experiencia porque
Yo también vengo de pasados de entornos industriales y siempre lo vivimos de otra forma, ¿no? María Teresa, entonces sí que me gustaría saber cómo habéis conseguido hacer esta evolución, ¿no? Que estamos hablando ahora con María y conectar con las personas, poniendo este propósito y bienestar en el centro, ¿no? Pero sin perder esta cercanía que suelen tener estos entornos, ¿no? ¿Y cómo habéis detectado, cómo lo habéis hecho? Bueno, vamos allá. Porque desde luego en Cemex tenemos pues un doble reto y seguramente más de uno del que está conectado, la que está conectado, se va a sentir identificada. Al final tenemos una plantilla muy diversa en general y en España una plantilla muy diversa, pero además tenemos dos grandes colectivos, que son los colectivos, pues ese colectivo más de oficina, más de labor administrativa, que tiene su ordenador, que trabaja en nuestras oficinas y que tiene, y para los cuales pues es más fácil, o sea, es igualmente retador porque el empleado hoy en día es exigente, o sea, da igual donde esté y lo que gane. Hay una nueva exigencia que no, yo al menos en mis tiempos, cuando empecé a trabajar, no la tenía, vamos. Y ya daba gracias porque me contrataran y me pagaran todos los meses. O sea, eso ha cambiado, bueno, miro hacia atrás y digo, me estoy haciendo muy mayor porque esto va, o esto va cambiando muy rápido. Entonces tenemos el personal de oficina con el que resulta un poco más fácil adaptarse a ese reto, ¿no? A ese tratar de lograr bienestar, valor y una buena experiencia de empleado. Y ese otro colectivo, que es nuestro colectivo mayoritario, que son todos aquellos operarios que están en nuestros centros fabriles, en las plantas de cemento, en las plantas de hormigón, en nuestras canteras. Es personal que no tiene un trabajo administrativo, que están ahí en campo, que son los que sacan el trabajo duro de la compañía, que no tienen ordenador ni tienen funciones administrativas. Entonces, pues eso nos genera abrirnos, ser coherentes y tratar de conectar con todos, que no haya empleados de primera y de segunda, sino que todo vaya focalizando y adaptado, como decía alguna de mis compañeras, a las necesidades de cada colectivo. Con el personal de oficina que comentabas, pues respecto a flexibilidad, no somos una empresa que disponga de políticas amplias de teletrabajo, esa es nuestra tarea pendiente, pero sí tenemos una flexibilidad, hemos conseguido conectar con la gente con medidas de flexibilidad de entrada y salida. Atendemos además a todas las necesidades especiales familiares, permitimos a la gente que trabaje por las tardes en casa y pueda conciliar, ¿no?, esas necesidades con sus responsabilidades. Esto se vuelve un poco más complicado cuando estás en una planta de cemento donde la fabricación es 24 horas non-stop, los 365 días del año. Ahí, por más que queramos dar flexibilidad de entrada o salida o trabajo a distancia, eso claramente es imposible. Y eso pues nos ha obligado a darle al coco, ¿no?, y a tratar de buscar otras soluciones que permitan, en la medida de la realidad que vivimos, porque al final Cemex es Cemex, pues adaptarnos o mejor, hacerlo lo mejor posible. Y pues respecto a los turnos de trabajo, que hay varias letras, ¿no?, como lo llevamos nosotros, pues hay plantas donde hemos metido más letras para que la rotación sea más sencilla, para contar siempre con un equipo de trabajo que cubra esas necesidades imprevistas. Tratamos también, hemos cambiado el diseño de las rotaciones para que tengan tiempos de descanso más largos y puedan pues recuperarse y conciliar y estar en casa con su gente y trabajar menos fines de semana al año, festivos, etcétera. Entonces, bueno, esas son medidas, yo estoy muy orgulloso de ellas, pero partiendo de la necesidad de que, o sea, de la realidad de que un entorno industrial es un entorno industrial, ¿vale? Y sobre todo, pues el personal operario, pues sabe al final dónde entra, ¿no?, a trabajar. Y ahí, en ese caso, pues si bien ofrecemos salarios potentes y por encima del mercado, que oye, que decimos que queremos propósito y queremos conciliación, pero no todos trabajamos por dinero, pues sí, partimos de por lo menos de buenos salarios y tratamos de premiar también económicamente a ese personal que trabaja en 3 turnos, pues para que también les compense, ¿no?, al final ese esfuerzo. Y bueno, por no enrollarme, ¿qué más hemos hecho? Pues me puedo quedar aquí toda la mañana y me desconectáis. Eh, ¿Qué hacemos también? Cuidamos muchísimo la salud mental de nuestra gente. Cemex sí que ofrece asistencia psicológica a los empleados. Hacemos muchas campañas, cada mes hacemos una charla, pues tratamos de, evidentemente todo esto es voluntario, pues ayudamos a gestionar el tiempo, gestión de conflictos, gestión del estrés. Creemos que todo ese tipo de charlas y de comunicaciones pues también ayudan, ¿no?, al bienestar de la plantilla. Y lo mismo con la salud física.
pues hacemos diversas acciones, incluso desde buscar los puntos de interés de nuestra plantilla y crear grupos, club de pádel, club de fútbol, club de todo, e incluso hacemos acciones más concretas, por ejemplo, acciones antitabaco. Hemos conseguido en la última campaña que el 70% de los que participaron dejaran de fumar. Para mí es la bomba. O sea, creo que es un súper éxito del equipo de recursos humanos con PRL, ¿no? en la compañía. Y por último, pues yo creo que hay dos cosas que me enorgullecen a mí, y es una, que en mi empresa puedo decir que ponemos por encima de todo la seguridad de nuestra gente, y eso es garantizar bienestar y garantizar seguridad de nuestros empleados. Todo el mensaje desde el CEO hasta el último mando es muy coherente en esa línea. La seguridad de las personas está por encima de cualquier necesidad operativa o productiva. Todos los empleados tienen claro el mensaje que no deben hacer ningún trabajo si no se sienten perfectamente seguros para realizarlo. Y eso, en un entorno de fabricación como es el nuestro, pues genera confianza y seguridad por parte de la plantilla. Y por último, y ya por cerrar, porque llevo muchísimo tiempo hablando, ¿qué más hemos hecho? Pues ante todo, Olga, conectar, escuchar a la gente, tratar de entender sus necesidades, desde el operario, el último operario de un silo perdido en Menorca, como con nuestro personal de oficinas, ¿no? Y adaptar nuestras medidas y nuestras estrategias de negociación y nuestras herramientas de comunicación a todos para llegar a todos, que eso ha sido siempre un reto mío, que no haya empleados de primera que reciben todas las acciones de comunicación y otros que por estar en una planta no la reciben. Así que al final desarrollamos un montón de acciones coordinadas, pero destinadas pues a esa flexibilidad y a ese bienestar de nuestra gente. Muy bien. Yo, antes de dar paso a Mónica, me quedo con dos puntos que has mencionado que creo que son clave, ¿no? Que habéis escuchado a vuestra gente y os habéis adaptado de dar medidas que funcionan a vuestra realidad, vuestra cultura, vuestro entorno, ¿no? Y esto me recuerda mucho la conversación que tuvimos la semana pasada con Mónica cuando hablábamos, porque Mónica decía precisamente que hay que escuchar a la gente y no hay que invertir la rueda, ¿no? Y que precisamente, Mónica, por eso te quiero preguntar, ¿qué aprendizajes os ha dado esta escucha y cómo la habéis traducido en acciones concretas? María Teresa nos contó su ejemplo, pero cuéntanos en vuestro caso cómo la habéis hecho, esta escucha activa, trasladarla en acciones. Sí, desde luego que la escucha activa es imprescindible y no olvidarnos que también que vivimos en tiempos de incertidumbre y en este entorno en el que nos ha tocado, en esta época de la vida, la autenticidad no es un valor añadido, es una necesidad. Entonces, cuanto más cambiante es ese entorno, más debemos ser nosotros mismos, y ser nosotros mismos es escuchar activamente a todos los que hacemos parte de esta familia de KFC y entenderlo tanto en la oficina. Nos pasa un poco lo mismo que a María Teresa, ¿no? Tenemos dos entornos diferentes, uno más en la oficina, otro en los restaurantes, y al final la escucha activa tiene que suceder en los dos lugares, porque igual lo que escuchamos y el feedback que nos van a dar es diferente. Pero esa autenticidad es desde luego es imprescindible hoy en día. Vivir lo que decimos es algo que se ha convertido un poco en nuestra clave, ¿no? Para generar negocios, ser diferentes. Hemos encontrado que en un mercado tan saturado como el que estamos nosotros del QSR, Quick Service Restaurant, para quien lo conozca, o comida rápida como lo conocemos usualmente, ser diferente, hemos descubierto que nos genera negocio, pero también orgullo y pertenencia. Entonces, ese es el aprendizaje que hemos tenido, y que la gente quería hacer cosas diferentes, pasándolo bien, pero también ser auténticos. Y eso se ha traducido en las diferentes campañas que probablemente habéis visto este año, en los últimos meses, y que hemos hecho desde la marca, ¿no? Y me voy a saltar muy rápidamente en tres, que son las que se me pueden venir a la cabeza. Cerramos el año pasado y comenzamos con una campaña específicamente con una colaboración con Netflix, que fue el juego del calamar, Squid Game. Hicimos una locura y aquí en Madrid con Ibai Llano, y bueno, esto fue, disfrazamos a un montón de gente con chándal verde y hicimos unos juegos del calamar
sin pérdidas al final, afortunadamente, pero pasarlo bien para hacer algo que está de moda, que era popular y que hiciésemos unos juegos relacionados con nuestra marca y con nuestro pollo, y fue realmente bien recibido. Luego la gente ya nos preguntaba desde los restaurantes que si ahora nuestro uniforme de restaurante, que era rojo, ya podía ser verde para hacerlo más único todavía. Y fue bastante bien, afortunadamente. Hemos repetido también esta campaña en esta segunda parte del año y la verdad es que con muy buena recepción. La segunda que se me viene a la cabeza es Jumpers. Jumpers era y es una marca con la que hemos conectado, era una marca que también era referente de la infancia de muchos de nosotros y bueno, logramos también sacar un producto adelante que era muy bueno, pero la gente se sintió identificada. Otra vez, esa autenticidad no es un valor añadido, es una necesidad que hoy en día en esa incertidumbre en la que vivimos nos hace sentir en nuestra zona de comodidad, de familiarización con lo que nos hace sentir cómodos. Y la última probablemente, y justo lo pensaba yo esta semana que se cumple tristemente un año de lo que vivimos en Valencia, decidimos hacer justamente hace un año una campaña con Monchitos. Monchitos es otro producto de otra colaboración que nos toca la fibra de cuando éramos pequeños. Es una colaboración que hicimos, pero lo que muchos no sabíamos es que Monchitos tiene su fábrica en Paiporta y que quedó esa fábrica destrozada. Y a partir de ahí decidimos que esa era nuestra forma de ayudar, de volver a poner a Monchitos en el centro del ruedo, que era donde queríamos que estuviese, y luego por detrás nosotros también sabiendo que íbamos a hacer una aportación social y también financiera a esa campaña que hemos sacado en el restaurante. Y todo eso lo que nos ha generado es que las personas que están trabajando en los restaurantes y en las oficinas sintamos que las campañas que estamos haciendo son de verdad, son auténticas, tienen un propósito, me siento identificado con ellas, me lo paso bien porque voy a hacer cosas chulas, diferentes, pero también me identifico con ellas. Y al final ese sentido de orgullo, de orgullo y de pertenencia son lo que nos está haciendo diferentes y que la gente diga, voy a quedarme aquí. Y creo que esas son las acciones concretas que probablemente se me vienen a la cabeza en este último año y que nos han marcado de alguna manera la diferencia. Bueno, me han encantado, ¿eh? Yo veo 100% lo que dices de autenticidad, de conectar lo personal con lo profesional, que a veces no es una zona gris que es muy difícil poner esta línea y creo que con los ejemplos que has dado es totalmente positivo de no querer marcar ninguna línea, ¿no? De que algo del terreno personal lo llevamos a lo profesional y lo vivimos con orgullo y con ganas, ¿no? Y con sentido de pertenencia. Y creo que esto genera esta cercanía, ¿no? Esta fluidez, esta conexión, ¿no? Por tanto, también, Cristina, en vuestro caso, tenéis una parte industrial también importante, ¿no? Y sí que nos hablaste mucho de la comunicación y precisamente de esta cercanía, que para vosotros es clave. ¿Qué habéis aprendido de esta conexión con vuestros equipos? Bueno, pues nosotros lo que hemos aprendido es que comunicar y escuchar son esenciales y que también no hay un único canal y un único formato válido para todos los empleados cuando comunicas, ¿no? Nosotros tenemos 7 plantas industriales y 4 manantiales y el colectivo industrial que tenemos es bastante representativo y este colectivo nos pasa, pues como comentaba María Teresa, que están poco digitalizados y el acceso a las tecnologías, pues, bueno, pues no es como la gente que estamos en la oficina, ¿no? Al principio nosotros lanzábamos las comunicaciones de manera homogénea, en el mismo canal y para todo el mundo igual, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues, por ejemplo, nosotros tenemos un plan de beneficios bastante importante y veíamos que el plan de adhesión de este colectivo era muy bajo, prácticamente nulo. Una de las acciones que hicimos fue, uno, trabajar muy bien con los managers directos, facilitarles la información de una manera clara y sencilla y con ejemplos prácticos, y otro fue dar un paso más allá, que es hacer diferentes roadshows por todas las plantas para todos los turnos, que nos llevó un tiempo para explicar el plan de beneficios insisto, con información muy sencilla, con ejemplos muy prácticos, y el resultado fue espectacular porque se duplicó ese número de plan de accesión en la mayoría de los planes de beneficios que tiene la compañía, ¿no? Y una de las reflexiones que hacíamos internas es que
la proximidad y la adaptación del mensaje son claves para conectar y para generar impacto. Y cuando la comunicación es efectiva, no solamente es informar, es cuando, insisto, adaptas ese mensaje, entiendes cada realidad y utilizas el canal adecuado, ¿no? Y creo que eso ha marcado la diferencia. Hay un antes y un después para nosotros. A través de esta iniciativa nos dimos cuenta que, bueno, pues todo lo que venía posterior teníamos que trabajar en la misma línea. Oye, estupendo, estupendo. Yo creo que habéis dado muchísimos ejemplos de esta cercanía, de esta personalización, de esta escucha activa. Y me gustaría cambiar un poco, de hecho es una continuidad y profundizar mucho más en esta fidelización y esta experiencia real. Creo que ya habéis nombrado muchísimos ejemplos de esta experiencia real, ¿no? Pero al final lo que quería profundizar un poco es de este bienestar integral que habéis hablado, porque no solo habéis hablado de actividades de team building, habéis hablado incluso de temas más allá, de salud mental, de flexibilidad, etcétera, ¿no? Y además quiero profundizar también de esta parte de liderazgo cercano, ¿no? Y la coherencia entre lo que se promete y lo que se vive, porque muchas veces, ¿no? Decimos, el papel lo sostiene todo, o has mirado los valores en la web, pues nada que ver con lo que hay en interno. Y sé que en vuestro caso precisamente no es así y creo que la gente que está ahí hoy conectada seguramente quiere saber más. Entonces, voy a lanzar como de modo introductorio alguna pregunta, más bien como una primera reflexión y luego entramos más en los casos concretos. Y María Teresa, vuelvo contigo. Salario emocional versus bienestar integral o conexión entre salario emocional y bienestar integral. Eh, ¿Qué nos puedes contar sobre iniciativas o acciones que han tenido este impacto real en vuestro caso? Pues a ver, aparte de las iniciativas que os contaba antes y un poco en línea con lo que comentaba mi compañera Cristina, al final es una cuestión de, podemos querer todos dar unos beneficios y llenarnos la boca y nuestros mensajes y nuestras piezas de comunicación de grandes ideas y grandes acciones, pero al final somos personas las que trabajamos. Y en mi caso me ha pasado un poco como a Cristina. Yo llegué a una compañía en la que, bueno, veníamos después de una larga crisis, ¿no? Del sector y se había perdido la ilusión un poco, habiendo buenas condiciones, siendo una empresa solvente y sólida, pese a la crisis y demás, pues había que conectar. Y me he dado cuenta que en las pequeñas acciones, cuando nos hemos puesto a escuchar y a conectar y hemos ido a hablar con la gente, yo lo primero que hice nada más llegar a Cemex es, no lo llamo, ¿cómo nos podemos llamar roadshow? Yo lo llamo gira mundial, pero hay cada uno nuestra terminología. Pero al final lo que hacemos es, voy a hablar con las plantillas, me abro ante ellos, me expongo a lo que me puedan decir y les pido de verdad o sea, les trato de mantener informados de lo que se está haciendo, de hacia dónde vamos, de nuestros puntos de dolor, de qué estamos haciendo. Y se dan también espacios a la plantilla para esa comunicación. Entonces, eso ha sido muy potente, en nuestra empresa. De la misma forma, bueno, no de la misma forma, que como comentaba antes Marta, hay que adaptar los canales, ¿no? Hay que adaptarte a tu audiencia, pero igual con nuestro personal más administrativo, el más cercano, ¿no? El más sencillo con el que conectar, pues sí, en esa búsqueda de ese bienestar integral, pues hemos designado a nuestros embajadores CEMEX, son personas de diferentes áreas que voluntariamente, pues como que se erigen en escuchas y voces terapéuticas, ¿no? Para el resto de compañeros, ¿no? Y pues es muy enriquecedor porque recogen las inquietudes de la gente, discuten con la dirección las mismas y gracias a esas personas se han tomado acciones, porque, bueno, no siempre nos resulta fácil estar. A mí me encantaría, siempre lo digo, además lo digo en las charlas, me encantaría tomar un café con cada uno de los empleados, pero eso es imposible, ¿no? Y al final contar con formas, con otras herramientas o con otros equipos que den ese apoyo, ¿no? Y que hagan esa recogida, ¿no? de necesidades, pues nos ha ayudado, pues gracias a esos embajadores y a esas acciones, pues a instaurar medidas nuevas de formación pues muy creativas, como los CEMEX Labs, para toda la plantilla. Medidas pues también nos lo pedían en las plantas, de capacitación técnica, ¿no? Y hemos diseñado un plan espectacular para los centros
Fabriles, analizando todas las... Hemos hecho una carta a los Reyes Magos, ¿no? Con cada puesto que tenemos en la compañía diciendo, ¿qué espero yo de un operador? ¿Qué espero yo? Si me dicen, ¿qué operador quieres? Digo, ¿qué quiere? ¿Qué virtudes, no? Como cuando eliges marido, ¿no? ¿A ti qué te gustaría, no? Pues hemos hecho esa carta a los Reyes Magos. Eso lo hemos cruzado con cada uno de nuestros empleados, uno a uno, para ver dónde estaban en su nivel de capacitación. Y hemos transmitido y hemos compartido esa foto con la plantilla, ofreciéndoles un plan de capacitación para ir dando más checks y ir ofreciéndoles de forma absolutamente no desinteresada, porque aquí todo es win-win. Para mí que la gente pueda crecer y capacitarse también me hace tener a los mejores, así que salimos ganando todos, ¿no? Pero sí estoy respondiendo a una demanda de la plantilla, una necesidad para ellos sentirse que tienen más propósito, que tienen más camino dentro de la compañía. Así que la formación también para ambos colectivos ha impactado mucho, además de lo que os comentaba antes, por no repetirme, pues de esas cuidado de la salud, charlas motivacionales, acciones de salud física, salud mental, etcétera. Pero sí que la escucha y la formación han sido piezas claves para darle la vuelta a la encuesta de clima y tener unos resultados muchísimo mejores. Muy bien. Y Cristina, en vuestro caso, luego hago spoiler que nos vas a contar un programa de First Aider súper potente, pero para darnos unas pinceladas de esta estrategia o marco de salario emocional versus bienestar integral, ¿qué pinceladas nos das de Coca-Cola? Bueno, nosotros hemos entendido que el bienestar, la seguridad y el desarrollo profesional son el motor del salario emocional. Sin esto es complicado, porque todo el mundo, ¿no? como personas, buscamos sentirnos bien, cuidados, reconocidos y valorados. Es como son palancas que bueno, pues hemos decidido incorporar en el centro de todo lo que hacemos, viendo qué iniciativas de las que hemos tenido han tenido realmente un impacto tangible, ¿no? Y yo las podría dividir en 3 bloques. Una de ellas tiene que ver con el desarrollo y la movilidad interna. Nosotros hemos implementado una herramienta que se llama Career Hub, que es un marketplace muy similar al de LinkedIn, pero interno, y está basado en la IA. Entonces, aquí los empleados, bueno, pues tienen la posibilidad primero de liderar su desarrollo, de encontrar formación personalizada y también de encontrar proyectos y oportunidades profesionales dentro de la compañía y dentro de un único lugar, que hace pues una gestión del talento mucho más efectiva para los que nos dedicamos a la parte de talento, pero también más fácil para el empleado sin tener que estar en diferentes plataformas, ¿no? Para encontrar todo al final es lo mismo. También hemos utilizado estrategias de movilidad interna que faciliten la promoción y hemos dado a conocer esas promociones como casos de éxito para animar pues a que otros vean que oye, pues salgan de esa zona de confort y se atrevan, ¿no? a probar posiciones y puestos distintos. Desde la parte de bienestar integral, aunque luego, si quieres, lo comentemos mejor, nosotros tenemos un plan de well-being que hemos querido que sea coherente y estratégico, no añadir acciones por hacer porque estén de moda, sino porque realmente el empleado la perciba con que hay un cuidado real de verdad detrás, ¿no? Entonces, tenemos una plataforma, pues como otras muchas compañías que tienen coaches nutricionales, formación, clases de entrenamiento, tenemos un programa de asistencia al empleado 24/365 días al año para que ellos se sientan acompañados desde lo más nimio, que es ayúdame a hacer la declaración de la renta, a tener un problema de salud mental, tanto para ellos como para sus familiares. Y luego la red de First Aiders, que está muy orientados a la salud mental. Y el último bloque, nos hemos focalizado mucho en el talento joven. Ese talento joven que ayudará a rejuvenecer las plantillas y que hoy en día es escaso. Hemos querido establecer una estrategia muy clara, apoyada con diferentes programas, con acuerdos estratégicos con universidades y institutos de formación profesional, que sirva de palanca para los estudiantes en esas primeras etapas profesionales y a nosotros también de captación de talento, ¿no? El impacto real para nosotros de todas estos no son iniciativas aisladas, o sea, están diseñadas para que de verdad las personas sientan que están cuidadas, que tienen oportunidades de crecimiento y que, pues que perciben esa coherencia entre lo que decimos en el papel o decimos en nuestra web con lo que realmente se vive en la compañía cuando entran en su primer día de trabajo.
Oye, Cristina, muchas gracias por tantos aspectos diferentes, ¿no? Porque de verdad nos has contado y sumando todo lo que hemos contado desde que hemos iniciado, ¿no? Hemos cumplido mucho por la parte de well-being, por la parte más de conexión entre equipos. Has puesto encima de la mesa toda esta parte de desarrollo, ¿no? Y quiero seguir preguntando, por ejemplo, a María, ¿cómo vosotros garantizáis justamente el último punto que dijo Cristina, ¿no? Cómo se comunica, cómo garantizáis que la experiencia que se comunica fuera se vive dentro, ¿no? Como un marco. Y luego, obviamente, llegaremos a comentar cosas más concretas. Vale, yo te diría que todo comienza con el proceso de onboarding y yo me gustaría lanzaros la pregunta, ¿no? ¿Cuántos de aquí, de los que estamos hoy reunidos, se acuerdan de su primer día en la compañía? El onboarding es la primera experiencia real que tenemos dentro de la organización y si las cosas fueron como esperábamos, pues normalmente pues lo recordamos con cariño, bien y como que medio te olvidas de ese día porque recuerdas que todo fue bien. Pero amigos, si las cosas no fueron como esperabas, yo creo que es un día que nunca se olvida, incluso que tiendes a recordarlo, ¿no? Cada vez que surge la conversación. Pues nosotros estamos poniendo mucho foco desde hace aproximadamente 1 año y medio en el proceso de onboarding. El proceso de onboarding en Mondelez comienza antes del día 1, en el mismo momento en que un candidato acepta nuestra oferta y le damos acceso a nuestro portal de precontratación y a partir de ahí comenzamos a crear una experiencia, ¿no? El futuro empleado comienza a recibir información de la organización. Tratamos de evitar lo abrumador que puede llegar a ser el día 1 con la firma del contrato, te bombardean a políticas e información y queremos que ese día 1 sea dedicado a la conexión, ¿no? Al empezar a conectar con los equipos, a vivir el día con emoción y no con estrés. Y también antes de ese día 1, el manager comienza a construir la conexión con su nuevo empleado, bueno, pues a través de mensajes de bienvenida, compartiendo, esto es algo muy, muy importante, compartir el plan de onboarding con la persona que se va a incorporar, compartiendo nombres de personas que van a ser clave en ese proceso y con el objetivo de eliminar incertidumbre y dar visibilidad de lo que va a ocurrir el día 1 y los días siguientes. Muy importante también, asignamos un buddy a cada nueva incorporación para que acompañe al nuevo empleado haciendo pues eso, toda esa parte más de inducción informal, ¿no? El buddy generalmente es alguien de tu mismo nivel, no tiene por qué ser de tu mismo departamento, puede ser de otro. Y bueno, pues nuestro onboarding continúa pues una vez que el empleado ya llega a la oficina, comienza día 1, semana 1, mes 1, mes 2, mes 3. De momento llegamos hasta el mes 3 después de la incorporación y bueno, medimos también cuál ha sido esa experiencia de onboarding. Y sí que quiero poner mucho énfasis porque cuando hablamos de, bueno, pues eso, de que la experiencia que se comunica sea lo que realmente los empleados viven cuando llegan a la organización, el rol del manager y los equipos es clave para garantizar que, pues, que eso que comunicamos es coherente finalmente dentro. Y ellos son nuestros mejores embajadores y por eso al principio comentaba, ¿no? Que lo importante que es esa IVP que sea real y honesta, porque al final son ellos, bueno, somos los equipos, ¿no? Las personas que trabajamos. Y bien, y yo, María, te he perdido en un momento, no sé si era mi conexión. Muchas gracias. Creo Ay, que has puesto encima de la mesa una experiencia que siempre se comenta de la importancia del onboarding y me ha gustado mucho también toda esta parte de medición que has comentado, ¿no? Porque al final está muy bien, se dedica mucho esfuerzo para que luego esto se queda en un entorno de no medir, ¿no? Y gracias por poner encima de la mesa porque al final estas emociones hay que traducirlas en datos, ¿no? Y quería también conectar aquí con el caso de Mónica que nos has contado todas estas iniciativas, ¿no? Que al final por vuestro negocio ya no te voy a preguntar
cómo garantizas lo que decís fuera se vive dentro, porque ya nos has dado 3 o 4 ejemplos de campañas que habéis montado dentro y que han tenido un súper impacto fuera, ¿no? Pero sí que en un entorno tan dinámico quería hacer un hincapié especial de bienestar en general, ¿no? Más allá de las campañas puntuales que hacéis, que efectivamente, como nos cuentas, tienen muchísimo impacto, pero en el día a día, ¿no? ¿Cómo estáis funcionando? ¿Qué os funciona? Gracias, Olga. Pues yo creo que recogiendo un poco lo que han dicho María Teresa y Cristina y María, la cercanía. Tenemos muchísimas dificultades, varias de nosotras, por el número de personas que tenemos en las organizaciones de llegar a todos, ¿no? Decía María Teresa antes, me encantaría tomarme un café con todo el mundo, pero eso es imposible y así es. Con lo que recojo también lo que decía María, los managers son nuestros mejores embajadores y esas ganas que tenemos de estar cerca, vamos a necesitar tanto a los managers que mencionaba María, a los first aiders que mencionaba Cristina, para estar cerquita, porque esa cercanía es en los restaurantes, con nuestros franquiciados, en la oficina, son los que te hacen sentir calor. Y esos pequeños gestos que tenemos con, hoy, ¿cómo estás? ¿Cómo llegaste? ¿Te duele la espalda de estar habiendo rebozado ayer pollo? Pues es más importante luego que otras cosas, ¿no? Y esa escucha activa de realmente preocuparte, ¿no? Por lo que le está pasando a la persona que está a tu lado, es la que hace la cultura de compañía. Y luego lo que mencionamos mucho internamente nosotros en KFC, que es el pegamento. Es lo que hace que la gente quiera estar cerca de tu compañero o cerca de tu manager o cerca de la marca. Y al final esos gestos son los que hacen la cultura famosa, ¿no? La famosa cultura corporativa y demás. Y es verdad que nosotros hemos descubierto, especialmente en estos últimos años, que al final el bienestar no viene a través de una campaña. Eh, no podemos pretender tener una marca empleadora perfecta, ni parecernos a nadie. Aspirar sí, porque siempre es bueno compararse con alguien que hace algo mejor que tú y querer aspirar a ello, incluso acercarse, es maravilloso, ¿no? Aquí seguramente todas, María Teresa tiene cosas maravillosas en su empresa, María lo mismo, Cristina, y las personas que nos están escuchando también y de dónde aprender. Ser aspiracional en eso me parece muy importante. Pero también, y vuelvo y espero ya tripitirme, creo que no repetirme, sino tripitirme con lo que estaba diciendo anteriormente, es ser parte de algo, tener impacto. No tener una historia perfecta, no contarla. No queremos decir, mira, pues es que aquí no tenemos ninguna oportunidad, ninguna área de mejora. No, somos reales, somos así, tenemos muchas cosas que mejorar, pero también somos buenos en esto. Así que no pretender ser lo que no somos, ese sentido de pertenencia maravilloso, la cercanía que mencionábamos antes, pero sobre todo creo que hay una palabra que creo que trabajamos mucho internamente y que nos gusta amplificar siempre que podemos, que es la confianza, porque al final si lo imponemos va a ser artificial. Si hacemos una imposición de esto es lo que tenemos que sentir trabajando aquí, no va a pasar nunca. En cambio, si te genero la confianza para que tú seas tú y estés a gusto en donde estamos, ahí empieza la historia del éxito. Absolutamente. Y no quiero cerrar esta ronda porque también han habido preguntas en el chat y quiero que las contestemos. Primero con Cristina para que nos profundice un poco más del programa de First Aiders, que cómo crees que este programa os ha cambiado la cultura. Y luego hay una pregunta que os la cuento para si la queréis ir pensando, que dice, que la gente dice... yo diría que el primer contacto y el primer recuerdo que tienen las personas candidatas es el propio proceso de selección. Y aquí la pregunta va, ¿trabajáis la experiencia de candidato? Y si es así, ¿qué acciones desarrolláis? Os lanzo la pregunta para que la veáis un poco pensando la que quiere contestar, mientras Cristina nos da 3 pinceladas de los First Aiders. Bueno, pues el programa de First Aiders es un programa que capacita a los empleados para formar parte de una red de primeros auxilios en salud mental. Y el objetivo de estos empleados que forman parte de este programa es garantizar que cualquier persona
que necesite ayuda tenga un punto de contacto de confianza que le pueda orientar sobre las herramientas de well-being que nosotros tenemos en la compañía, ¿no? Hoy nosotros tenemos actualmente 270 First Aiders en los más de 50 centros de trabajo que tenemos y garantizando que al menos hay un First Aider en cada uno de ellos, ¿no? Tenemos una formación anual, tenemos una red de comunidad entre ellos para que compartan, bueno, pues buenas prácticas y cómo pueden mejorar de manera continua el proceso de apoyo, y toda la información que manejan es confidencial, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Me preguntabas. Bueno, lo primero, que hay más sensibilidad y empatía. O sea, los managers son más conscientes y saben cómo actuar cuando alguien atraviesa un proceso de salud mental, ¿no? Creo que también hay una cultura más abierta y sin tabús. Antes hablar de salud mental pues no se hacía con la misma transparencia y hoy yo creo que lo podemos comentar dentro de la casa, que escuchamos sin juzgar y que, bueno, pues una manera de fomentar entornos más seguros, ¿no? También creemos que el programa facilita más la utilización de las herramientas, se utilicen de una forma preventiva más que reactiva, ¿no? Antes de que el problema llegue. Por lo tanto, esto, bueno, pues creemos que es importante también. Y luego una percepción real de cuidado. Y esto lo hemos obtenido a través de la encuesta de engagement, donde hay preguntas claras sobre, bueno, pues sobre el bienestar y el feedback que hemos recibido ha sido muy positivo, ¿no? O sea, hemos pasado de tener de ver la salud mental como algo invisible a que pueda estar integrado dentro de la cultura, ayude a reforzar la confianza y, bueno, pues que los empleados sientan ese sentimiento de pertenencia, ¿no? De una compañía en la que, solamente por daros un apunte, nosotros tenemos un 1,4% de rotación, que es prácticamente nulo. O sea, Nulo. las personas sabemos que llegan por la marca, pero también que se quedan por la cultura y se quedan por las personas, ¿no? Y bueno, pues hacemos todo lo posible para garantizar que eso que se ha convertido en un sello de identidad lo podamos seguir manteniendo a lo largo del tiempo. Súper, me gusta mucho tu reflexión esta, de conexión, de cómo vivís, ¿no? Esta parte y cómo traducís esas métricas, ¿no? Y precisamente en el bloque que viene hablaremos de esto. ¿Hay alguna que quiere compartir algo súper breve sobre la pregunta de experiencia de candidato, experiencia de empleado? Yo, si queréis, puedo comentaros. Voy a ser súper sincera. Es algo en lo que todavía tenemos que trabajar y sí que en Mondelez lo tenemos de alguna manera trabajado, pero no estamos midiendo la experiencia de nuestros candidatos, así como sí que estamos viviendo la experiencia de las nuevas incorporaciones. Cuando me hablas de experiencia o me preguntáis sobre experiencia del candidato, claro, pienso en nuestras campañas, pienso en la manera pues en que estamos, la manera que publicamos nuestras vacantes, nuestro portal de empleo, ¿qué más cosas? Yo soy, es verdad que con mi equipo de selección soy una fiel creyente de los pequeños gestos, ¿no? Cuando tú entrevistas por primera vez haces un filtro telefónico a un candidato, ¿no? Lo que ellos son la primera persona con la que se encuentran, ¿no? Y para mí eso es fundamental, y ellos tienen que ser capaces de empezar a generar esa emoción, ¿no? Esa gana del candidato de seguir, ojo, sí, yo quiero seguir en el proceso en esta compañía, ¿no? Y para mí es muy importante trabajar en la capacitación de los equipos de selección, ¿no? En que sean capaces de comenzar a transmitir, ¿no? Esta cultura, estos valores de compañía, ¿no? Y el ser ellos también coherentes. Lo mismo con los managers, ¿no? Es muy importante y para nosotros es básico el mantener a nuestros hiring managers actualizados, ¿no? Porque al final no hay nada más potente que poner quién es el hiring manager y ahí tú ves, ¿no? Como la curiosidad de los candidatos entrando a ver quién es el profesional que les va a contratar y si les genera la emoción, ¿no? de querer trabajar con ellos. Otro tema importantísimo para mí es el tema del feedback a los candidatos. Bueno, a nivel, cuando hay procesos internos, lo hacen los hiring managers. Cuando son procesos externos, en nuestro caso lo hace el equipo de selección. Tenemos que ser exquisitos en esto.
Tratamos de hacerlo, pero como repito, no estamos midiendo la experiencia del candidato todavía. Yo creo que es algo que no tardará mucho en llegar en Mondelez y para nosotros es claramente una asignatura pendiente. 100%. Yo creo que es súper importante. Yo creo que tenéis sensaciones, pero no habéis llegado a No hay comentar. datos ¿Lo que todavía ahí. quieres complementar? Justo una frase, Olga, a lo que decía María. Yo creo que también esto lo podemos recibir en una frase que es la comunicación. La comunicación con quien le va a recibir, con quien va a ser su primer contacto. Y cuántas veces todos los que estamos aquí hemos recibido el silencio como respuesta. Esto Sí. es como una patada al estómago, disculpadme el modo figurado en que lo estoy haciendo, de esa incertidumbre, ¿no? De no saber qué pasa. Al final, si vas a hacer un sí o un no, que te lleves un buen recuerdo. Y eso es el calorcito con el que hablaba, me refería anteriormente, también hay que darlo hacia afuera, porque qué bien es que, aunque desafortunadamente un proceso de selección no salga bien, la persona se lleve un buen recuerdo. Absolutamente, es que no podemos predicar valores y bienestar con nuestra plantilla una vez que están dentro si no tenemos la coherencia con nuestros candidatos y el respeto mínimo necesario con aquellos que han pasado un proceso con nosotros y que tienen la incertidumbre y que todos nos hemos visto ahí alguna vez en nuestra vida. Entonces creo que la coherencia comienza desde cero, no desde un estadio más avanzado. Entonces, el respeto al Son candidato, el verdades feedback universales. y ya sí entras fantástico con unos procesos de onboarding estructurados y unas mediciones. Pero, por supuesto, a mí me parece Sí. siempre intolerable aquellas compañías que no son capaces de dar ese feedback al candidato y lo dejan en ese limbo. Me parece que desgraciadamente muestra, a lo mejor erróneamente, cuál es la cultura de esa empresa. Sí, y luego la transparencia y la honestidad es algo que hoy por hoy todos pedimos, ¿no? A gritos, que nos digan las cosas claras a tiempo para nosotros poder saber buenas o malas, exactamente. Siendo consciente del tiempo, pasaremos en la última parte de hablar de métricas, de aprendizajes y del futuro. Y María Teresa, me quedo contigo. Si me puedes dar una muy breve pincelada de cómo medís hoy o qué medís hoy para saber si lo que estáis haciendo de bienestar funciona. ¿Hacéis algo después de cada campaña? ¿Viene a través del feedback de los equipos? Nuestra métrica, seguramente hay compañías con muchísimos KPIs y más métricas de las que hacen, ¿no? el seguimiento, pero para mí tener un NPS por encima de 25 puntos, un índice de compromiso por encima del 80, que la participación en la encuesta de clima sea superior al 80% y una rotación menor al 4%, me dice que lo estamos haciendo bien. ¿Que lo podemos hacer infinitamente mejor? Seguro. Pero estos resultados a mí me confirman que en la línea por la que vamos es la correcta, dentro de que todo, como siempre, es mejorable y en cada encuesta pido de verdad y de forma honesta, porque claro, al final no se trata de pedirle a la gente que opine y luego que la gente se quede con la sensación de yo le dedico unos minutos a la encuesta y ¿qué pasa con ella? En Cemex tenemos un proceso de comunicación previa porque yo voy a las plantas, les pido de verdad y honestamente, les pido que contesten lo que le dé la gana, que si nos ponen a parir no pasa nada, que esto es anónimo como todos sabéis, ¿no? Pero es que además luego tenemos el compromiso de volver a la plantilla, de contarles los resultados, de contarles los comentarios principales, ¿no? Y decirles, nos estáis poniendo estos puntos de dolor y estos puntos de dolor vamos a ir a por ellos. En los que pueda os voy a dar una explicación ahora y en los que no pueda me comprometo a traeros un plan de comunicación. De forma que eso es coherencia. La gente, por supuesto, pues se quejará más o menos de los turnos, más o menos de la flexibilidad, del teletrabajo, pero sí saben que somos coherentes y que respetamos mucho la opinión de la gente y que se usa esa opinión para algo. Y bueno, hasta el día de hoy, pues las métricas así lo dicen, dentro de que, bueno, que hay un largo camino de mejora, ¿no? en la vida de todos, pero esa es nuestra métrica Sí, esencial. porque al final los datos y los hechos nos ayudan a tomar decisiones, ¿no? De futuro. María, en vuestro caso, sé que tenéis una fuerte parte de KPIs y ejemplos, ¿no? Si nos podrías dar alguna pincelada de un KPI que habéis puesto en marcha y nos recomendarías usar porque lo ves relativamente aplicable en otras realidades.
Pues bueno, además de, yo creo que la encuesta de clima, el pulse survey que hacemos, sí que te diría que tenemos datos específicos sobre, por ejemplo, early leavers que se van de la organización dentro del primer año después de la contratación. Ponemos un foco muy importante, o sea, muy fuerte, muy especial en entender qué es lo que ha ocurrido. Bueno, pues a través de un proceso de entrevistas de salida, bueno, específicamente con este colectivo, porque es preocupante que alguien deje la compañía de manera voluntaria dentro del primer año. No nos ocurre muy frecuentemente, pero a veces ha ocurrido, y os puedo decir que en los casos en los que ocurre siempre hay un tema de match cultural bueno, pues un mismatch entre la compañía y el empleado. Y luego, pues un proceso de entrevistas de salida también, bueno, pues a través de encuestas y de entrevistas personales con las personas que salen de la organización. Te diría, por ser muy, muy, muy sintética, y lo tenemos muy, muy bien organizado. Todo esto nos da pistas, sí. Vamos, 100%, nos porque dice claramente por qué nos no. dejan los empleados. También nos dicen qué es lo que más destacan de la organización, ¿eh? Eso es. Y con esta última pregunta, me gustaría cerrar con Cristina y Mónica, porque precisamente los datos nos dan estas pistas. ¿Qué repetiríais y qué no volveríais a hacer en atracción y fidelización? Por ejemplo, Mónica, ¿tú qué repetirías? O que digas, yo esto no lo vuelvo a hacer, de tu experiencia, de datos. Una campaña con la que no me siento identificada. Probablemente incluso la respuesta sería más a una campaña. Es una identidad. Tenemos que construir algo diferente, no es algo que lanzamos, no es un producto. Lo que queremos buscar es que la gente realmente conozca el lugar donde estamos y no se hace con una campaña como un producto, se hace construyendo una identidad. Entonces, probablemente dejaría a un lado pensar en qué vamos a hacer en este cuarter, cómo lo vamos a gestionar en el segundo semestre del año. Es más, cómo estoy construyendo por encima de lo que ya tenemos el poder comunicarle a la gente quiénes somos y a dónde están llegando. Y qué es lo que esperamos también a cambio, ¿no? Que es ese compromiso, la implicación, ¿no? Y también, y me perdonáis, el buen rollo. Claro que sí. Y en vuestro caso, Cristina, ¿qué repetirías o que no Bueno, volverías a hacer? En este pues caso? mira, en atracción no repetiría campañas a través de canales tradicionales como el email. Primero porque estamos saturados de información y estos canales ya generan desconfianza, incluso con riesgo de phishing. Y sí repetiría campañas en redes sociales, primero porque es una buena manera de atraer talento con mensajes claros, visuales y adaptados a cada plataforma, y en nuestro caso nos ha dado muy buenos resultados. Y en fidelización diría, no repetiría el uso de mensajes y canales homogéneos para todos los empleados. La diversidad de la plantilla exige que tú segmentes. Y sí repetiría lo que os comentaba antes, adaptar los planes de beneficios y de bienestar pues a las distintas realidades que tiene la empresa, porque al final cuando tú personalizas generas mayor adhesión y mayor compromiso. No podría estar más de acuerdo. Si me permitís, tomo estos 2 últimos minutos de hacer un cierre. Si espero poder recapitular todo aquello que hemos comentado hoy. Para mí me quedo con tres capítulos, ¿no? Con 3 temas. Al final, que la atracción empieza con un Employee Value Proposition auténtico, creo que lo hemos comentado muchísimo esta palabra, y vivido con propósito, ¿no? Si no, no tiene gracia, no tiene sentido. Por otro lado, fidelizar es convertir todo lo que se habla de bienestar y de varias acciones en experiencias diarias, no es un extra. No es, y además te doy esto, no es algo que vivimos desde dentro día a día. Y el último, la parte de medición, independientemente de qué tipología o qué avanzados estamos con los KPIs, al final tenemos que aprender y personalizar. O sea, la coherencia es lo que detiene, ¿no? Desde director general o de la directora general hasta un individual contributor, pues la gente vive la cultura y vive el día a día con propósito y de una forma muy común, ¿no? Y me quedo con
no se trata de inventar la rueda, sino de estar cerca de la gente y escucharla. Creo que ha sido un lujo de ponencia, sinceramente. Qué buena forma de empezar un viernes con ideas, con reflexiones. Muchísimas gracias. Una mesa súper potente con ideas, reflexiones y temas prácticos que muchas y muchos de nosotros podemos ya volver y decir, qué bueno aquello. Yo creo que a partir de lunes lo puedo aplicar en mi realidad. Así que muchísimas gracias a las 4. De verdad, un lujo estar hoy aquí con vosotras. Muchas gracias. Gracias a Muchas vosotros. gracias a Gracias a todos. todos. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Buenos días a todos.